Ya. Bueno, pues ¿cómo están? Buenas noches, gracias por esperarnos. Y bueno, pues hoy tenemos un tema pues que innecesariamente a mi parecer ha causado cierta polémica, que es la celebración de la Natividad, ¿verdad? Una festividad pues bastante ya añeja. Tendrá unos 1600 años de que se practica y tiene toda una historia interesante, pero bueno, pues hoy en día ha causado una gran polémica en los círculos evangélicos, y lo cual, bueno, pues merece la atención de una charla, una plática, y pues determinar ciertos puntos sobre este tema de la celebración de la Navidad o de la Natividad. Así es, hermanos. Normalmente esto lo hacemos a fin de año, ya cuando casi se viene la fiesta, la pachanga, y pareciera ser que nos damos así como golpes de pecho si debemos celebrarla, si debemos de ir a comer pavo, ¿sí? Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor, que nosotros sepamos realmente el significado de dónde se origina y cuál debe de ser la posición de cada uno de nosotros acerca de esto, ¿no? No venimos a prohibirles que celebren la Navidad, ni venimos a poner nuevas pautas, ¿no? Sino solamente lo que la palabra del Señor nos enseña, y a partir de eso, pues es el vivir un cristianismo que le dé la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese es creo que al final, más allá de la historia y más allá de los datos, creo que a eso se resume finalmente. Pues sí. Toda festividad, bueno, pues se debe de resumir a mirar la acción de Dios sobre el hombre, ¿no? Finalmente. Entonces, pues creo que sí va a ser de edificación. Hay toda una historia, y la iglesia hoy, históricamente, ha debatido sobre esto, es decir, el debate no es nuevo. Sin embargo, los últimos años llega a los círculos evangélicos pentecostales, ¿no? Que a mi punto de vista pues son finalmente los más vulnerables a cambiar de ideología, cambiar de posición, adoptar una, pasando los años adoptan otra. El pentecostalismo quizá es el más vulnerable hacia esto, ¿no? Las iglesias históricas, digamos que tienen una línea un poco más sólida en su andar. Sin embargo, la iglesia pentecostal seguía mucho por modas, seguía mucho por escándalos, en los cuales, bueno, surge un video y ahora todo el mundo cree que las vacunas son la marca de la bestia, ¿no? Y cuestiones así. Es decir, la iglesia pentecostal creo que sí hemos carecido de ese criterio histórico, sobre todo porque el pentecostalismo no le gusta mucho ver el cristianismo desde la perspectiva histórica. Así es. ¿No? En el caso de, no es el tema, pero en el caso de el Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos, el evento del Pentecostés, muchos pentecostales lo interpretan como una acción de este tiempo, ¿no? Como que si el converso nuevo tiene que vivir esa experiencia que se vivió en el pentecostalismo. Sin embargo, bueno, pues la interpretación más sólida de ese pasaje, pues es un evento histórico que involucra a toda la iglesia de todos los tiempos. Pero vemos la historia como algo muy frío, como distante, como que no tiene relación con nosotros. Exactamente. Entonces, por eso estas cuestiones se puso de moda de que era una fiesta a la Saturnalia y todas estas cuestiones, lo cual es relativamente cierto. No es tan fácil decir, es que es una adoración al sol. Realmente no es tan sencillo decir esto.
hay que estudiar la historia desde diferentes perspectivas. La historia no solamente son una serie de datos, ¿no? Y la historia es una interpretación de un momento, de un contexto histórico, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se pensaba, qué es lo que se pretendía, cómo pensaba y actuaba una sociedad en determinado tiempo? Es decir, no solamente es el 25 de diciembre se adoraba al sol. Sí, pero no nos dice mucho ese dato, no nos dice gran cosa. También era el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Es decir, todas las culturas en invierno tenían una celebración al sol. Todas las culturas en primavera tenían otra celebración, a diosas de la fertilidad. Todas las culturas, todas las religiones tienen una celebración en el otoño. Es decir, es muy difícil desligar el aspecto religioso y espiritual de los eventos cósmicos, de los eventos de la naturaleza. Es prácticamente imposible, ¿no? Y el cristianismo no es que el cristianismo no celebra nada de esto, evidentemente no se rinde culto a absolutamente nada de la naturaleza, pero sí el caminar histórico de la iglesia, vamos a decir que se vio obligado en algún momento de la iglesia imperial a actuar de diferente manera como lo hizo 3 siglos antes, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente de datos, ¿no? Sino es una cuestión de cómo interpretamos la historia y qué valor tiene para una sociedad capitalista de nuestros tiempos, ¿no? Porque ahora estamos viviendo otro momento histórico en el que la celebración de la Navidad puede tener otro impacto, que es el impacto comercial, ¿no? Yo algo que veo y que tú estabas diciendo ahorita es el problema de los cristianos, que no tenemos interés por investigar nuestra historia. Y bueno, vemos a los mexicanos. Una de las cosas que nos falla mucho es, por ejemplo, conocer nuestra genealogía. No sabemos, sí. Con trabajos a lo mejor conocemos al bisabuelo o al tatarabuelo, y de ahí ya no sabemos nada de nosotros. Y esto es un problema que no solamente se ve en la familia, sino también en la palabra del Señor. Porque, como tú decías hace un momento, si volteamos hacia atrás los pentecostales, a lo mejor podemos ver esos cambios desde 1960, 1970, y cuando empiezan a surgir estas nuevas doctrinas que hoy pues nos perjudican y que no volteamos más atrás para ver realmente si esto es bíblico o tiene algún fundamento, ¿no? O qué era lo que hacían los antiguos cristianos, cómo vivían el cristianismo. Y hoy pues nos dejamos llevar, como tú decías, por videos, por algún predicador carismático que dice algo, y entonces, como lo dijo el predicador, ahora es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces son cosas que nos están afectando hoy en día, porque se nos ha hecho fácil como dijo él, pues entonces lo vamos a hacer. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar desde atrás y empezar a ver qué hacían los primeros cristianos, los padres de la iglesia, cómo manejaban esto, cuál era la situación, como tú decías, algo que tenemos que tener presente es el pueblo de Israel siempre estuvo oprimido durante el tiempo de Jesucristo por el pueblo romano. Entonces estaba sujeto a las leyes del pueblo romano, y de alguna manera pues había imposiciones que los cristianos tenían que obedecer, y que eso llevaba de alguna manera a resistirse y a vivir situaciones en las que había un choque cultural, como tú decías, en el que o te adaptabas o sufrías las consecuencias. Entonces son cosas que nosotros no vemos, y que hoy, con que nos digan simplemente es que es una celebración al sol, no nos damos cuenta realmente cuál es el significado, de dónde proviene, ¿no? O por qué se dio esa transculturización en la iglesia, ¿sí? Y ahora pues solamente
la gente pues se conforma con lo que le dicen. No, y si rastreamos la evolución del texto bíblico, pues vamos a ver que no es lo mismo hablar de Dios en Génesis que en Apocalipsis. Así es. Es decir, a veces queremos ver el mismo patrón de comportamiento divino, el mismo trato de Dios, pero por decir, no vamos a encontrar una consigna hacia los apóstoles en el que Dios les diga exterminen a sus enemigos. ¿No? Bueno, eso sucedió cuando el pueblo de Israel pues, iba a poseer su tierra, ¿no? Dios mostraba un cierto carácter, ¿no? Mostró una cierta acción respecto a esos pueblos paganos, pero posteriormente ya no, ¿sí? Es decir, por decir, el matrimonio tiene un alto valor en el Nuevo Testamento. Tampoco es lo máximo como muchos lo han querido a fuerzas encajar, pero sí tiene un cierto valor el matrimonio monogámico. Pero el matrimonio monogámico en Génesis no existía. Era poligamia. Era una poligamia. Entonces, sí, a lo que vamos es que la fe y la perspectiva divina, al menos en el texto bíblico, pues ha evolucionado pues, bastante fuerte, ¿no? Y también en el andar del cristianismo durante 20 siglos, pues no ha sido y sería imposible que fuera la excepción, ¿no? El cristianismo llegando hacia los gentiles, ya vemos que en el libro de los Hechos hay un impacto, que los primeros apóstoles, que eran judíos y que tenían una interpretación judía del cristianismo, llegan a las regiones gentiles y se encuentran que el cristianismo se impacta de una manera distinta, ¿sí? De ahí que el Concilio de Jerusalén tiene esa connotación. Bueno, es que nosotros no podemos llevarles a que se circunciden, no podemos llevarles a que celebren el séptimo día, como ellos lo hacían. Sí, estaba bien, pero cuando el cristianismo empieza a impactar a las regiones gentiles, se vive el cristianismo de una manera distinta, ¿no? Y para muestra, ahí está la primera carta de los Corintios. No es la última cena de Lucas 22 y compárala con el capítulo 6 de 1 de Corintios, es un mundo distinto, no tiene nada que ver. Era un desastre. Era un desastre, ¿sí? Porque culturalmente pues el término cena del Señor, pues para los judíos se relacionaba con la Pesaj, ¿no? Pero pues para el pueblo gentil era como un convite. Entonces es muy difícil que el cristianismo se mantuviera estático durante tantos siglos. Y que no fuera contaminado de alguna manera por las costumbres de la gente que aceptaba al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿sí? O que viera, o que tenía un concepto de la divinidad de acuerdo a ciertas tradiciones culturales. Sí, exacto. Y que de pronto el Dios cristiano tuviera de pronto también esas características, pero con la excepción de que es un solo Dios trino. Y que hacían comparativas y que querían acomodar de alguna manera sus creencias que traían con lo que estaban aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces querían pues acomodarlo para que funcionara, si lo podemos decir de esta manera. Claro, situaríamos como un parteaguas de esto con Constantino. Constantino es un parteaguas importante en la historia del cristianismo. Así es. ¿Por qué? Bueno, pues Constantino tiene una historia bastante particular, es un personaje bastante simpático. El cómo gana esa batalla de Puente de Milva, pues allí cambia la historia, básicamente, del cristianismo, ¿no? Con la visión que tuvo con la del sol y la cruz, ¿no? Con este signo vencerás, ¿no? Que bueno, en realidad dicen los chismes, ¿no? Dicen los chismosos. O los estudiosos. Bueno, les dicen hoy los estudiosos, pero dicen los chismosos que realmente fue Helenita la que le dio ese rollo, o la que inventó todo eso, que era su mamá. O sea, como ustedes sabrán, la mamá de Constantino pues, decidía muchas cosas sobre la vida de este personaje, ¿no? Entonces algunos señalan que la mamá lo aconsejó
a lo de la cruz, y de ahí se inventó todo este mito. Pero realmente sí fue importante la aceptación de Constantino, que primero fue el edicto de Milán, ¿no? En el 313. Es decir, Constantino tampoco se la saca de la manga, ya había ideas que decían, parece ser que nos sale mejor tolerar a los cristianos, y es más, hacernos como unos de ellos que perseguirlos. 3 siglos de persecución no lograron extinguir a la iglesia. Lo único es más grande, porque se expandía y se expandía con cada persecución, ¿no? Constantino tiene una formación política muy exacta. Él viene de una familia política, ¿sí? Es formado como político, como tal, ¿no? Tiene la visión de que seguir persiguiendo a la iglesia o seguir persiguiendo a los cristianos es una auténtica pérdida de tiempo, ¿no? Que el imperio es más sólido aceptando al cristianismo como religión oficial que persiguiéndolo. Las características de Roma para ese momento ya también no les permitían darse esos lujos, ¿no? Por un lado estaban los godos, los visigodos, los ostrogodos, los suabos, amenazando el imperio. El imperio no podía por mucho tiempo seguir costeando una persecución a la iglesia, ¿no? Entonces, lo más políticamente sabio que hizo Constantino fue convertirse en uno de ellos, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿qué creen? Pues ahora soy cristiano, y no solamente eso, sino que les fue muy bien a los obispados que había en ese momento, económicamente. Pues cambiar la religión romana por la religión cristiana, ¿no? Y que esto se convierte en la religión estatal, y luego de ahí viene el nombre de católico, que es la Iglesia Universal, o la religión universal. Entonces de ahí parte, si lo podemos decir, la Iglesia Católica, y empieza a acomodar el cristianismo con las religiones romanas. Y algo que es bien interesante, hermanos, si usted ve los símbolos de la Iglesia Católica, siguen usando símbolos paganos, romanismo, pero que adoran al sol. ¿Sí? Usted empieza a observar esos detalles, y va a ver que la religión de la Iglesia Católica es falsa, no es cristiana. En realidad solamente es como ponerle otro nombre a algo que ellos siguen practicando, ¿sí? Y que es la adoración al sol. No, y tan es así que pues el libro de Apocalipsis visualiza esa fusión, Constantino pone las primeras piedras. Constantino tampoco, yo creo que también se le ha sobrevalorado a veces, porque realmente quien hace, o quien permite, no hace, quien permite la fusión como tal, o más que fusión, sino que traslada el poder del imperio, o el poder del emperador, al poder del obispado, no es Constantino, fue Teodosio, y fue más tarde con Ambrosio de Milán, que hoy casi nadie se acuerda de Ambrosio de Milán, salvo por los textos de San Agustín de Hipona, ¿no? Que se dice que, por cierto, sí era un gran orador, Ambrosio de Milán, a tal grado de que Agustín él mismo relata, ¿no? Que cuando va a escuchar, todavía era de la religión maniqueísta, sí, Agustín de Hipona, pero en un viaje que pues, también influyó por la mamá, por cierto, ¿no? De que él se acordaba mucho de la mamá, que la mamá era cristiana. Va a Milán a escuchar a Ambrosio y lo impacta enormemente, y ahí se vuelve un creyente, Agustín de Hipona, ¿no? Pero Ambrosio de Milán pues, era un viejo lobo del mar, ¿sí? Y condiciona, sabiendo la condición política de Roma, que ya no era muy favorable. Unos años más tarde ya cae el imperio, ¿sí? Teodosio permite esas migraciones de los visigodos al imperio, cosa que más tarde les va a costar el mismo imperio. Esas migraciones que eran por las heladas
se vivían en los países, saben que los Países Bajos viven heladas espantosas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que los godos, los visigodos, los impulsó a entrar al Imperio Romano tras un pacto con el Imperio? Pues el hambre y el frío. La necesidad. Pero al verse engañados ellos, que realmente cuando entraron a Roma no cumplieron con Roma, el Imperio no cumple con el convenio, pues se vuelven en contra del Imperio. Y qué curioso que lo que hace caer al Imperio Romano no es otra potencia, así como en los tiempos de Daniel, ¿no? Sino son tribus pequeñitas, ¿sí? Ahora, las expresiones de esas tribus pequeñas ya ejercían mucha, pues una presión política sobre Teodosio, y deja de mirar a los cristianos como una amenaza, y ahora son esas tribus, los godos, los visigodos, los suavos, los eslavos, etcétera, todas esas tribus, ¿no? Ahora son la amenaza del imperio. Por eso aprovecha Ambrosio de Milán y se da la primera excomunión de la historia, que fue que Ambrosio excomulga al emperador Teodosio, ¿no? Y entonces ahí el imperio se dobla ante la religión. Entonces, pero bueno, finalmente sí es cierto que es una herencia de Constantino, es indudable que Constantino pone las bases, pero de ahí a que nos digan, o sea, el cuento de que Constantino, a él le debemos toda la Navidad y todo, o sea, realmente es un absurdo, no es cierto. La fusión iglesia-estado realmente no fue un proceso tan largo, pero tampoco fue de la noche a la mañana, que cuando Constantino dijo que era cristiano, tampoco fue así. No, porque ni siquiera se bautizó. Hasta su muerte. Hasta su muerte. Pero el punto aquí es que lo que tenemos que ver, no como el que le debemos, porque después de esto los mismos papas que siguieron, ellos empezaron a acomodar la religión pagana con el cristianismo para que se diera esto. Entonces, o sea, sí fue el iniciador, pero hubo otros que acomodaron las cosas para lo que hoy tenemos o lo que hoy conocemos, ¿no? Sí. Y que hoy, pues, tristemente, pues ya tergiversado la celebración, ¿no? Y que ahora, pues ya no, como tú decías hace un rato, ya no es tanto el recordar el nacimiento de Jesucristo, que esto es otro dato interesante. Los judíos no celebran los cumpleaños. Entonces, por eso es que nosotros podemos más o menos calcular la fecha de nacimiento de Jesús con el nacimiento de Juan el Bautista, con su papá Zacarías, que era de la clase de Abías. Sí, la orden de... Ajá, sí. Era el tiempo en el que le tocaba estar en el templo, y más o menos podemos sacar la fecha en que nació Jesús. Pero los judíos o los israelitas no celebran la Navidad. Entonces, no celebran los cumpleaños. Entonces, así literalmente no podemos saber el día en que nació Jesús. No. Más o menos calcular los meses en que nació, sí, pero no el día tal cual, ¿no? Que aquí nos ponen que es el 25 de diciembre, ¿sí? Pero esto tiene que ver con el solsticio y con Tammuz, podemos ir más atrás, ¿no? Con Nimrod y todos estos personajes que de alguna manera a lo largo de la historia y de diferentes países y religiones, vemos que cambian solamente el nombre, pero siguen siendo los mismos. ¿Sí? Y lo que hace la Iglesia Católica es decir, bueno, ahora la mamá de Tammuz es María. Tammuz es Jesucristo y Nimrod es José. Y ya hicimos la familia feliz, ¿sí? Y lo que vemos es, y regresando a Constantino, esto es lo que hizo, solamente acomodar las cosas para que todos estuvieran contentos y que de alguna manera el Estado pudiera controlar al pueblo. Y que Constantino se la sabía.
Y realmente, si nos dicen aportó al cristianismo, es un debate. Pero a mi juicio, aportó al cristianismo, ¿sí? Pues yo creo porque dejó de ser perseguida la iglesia, ¿no? Esa es una. La otra importante es que los siglos, 3 siglos anteriores, o es más, desde el libro de los Hechos, desde los viajes de Pablo, podemos ver algo que más tarde se daría en 2 momentos. Con Teodosio, después de Constantino, y más tarde en el 854, algunas cosas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Con la división de la Iglesia de Oriente y de Occidente. Porque esto es básico para entender estos y otros relajitos que le causan tanto dolor de cabeza a algunos hermanos, ¿no? Se asustan por esas cuestiones. Pero Constantino es, digamos que el puente, si podemos verlo así, entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Ajá. Pero aquí sería bueno aclarar que no es la Iglesia de Occidente de América, ¿no? Y que todo esto es en Asia, donde hay estas divisiones. No, pero sí pasa algo importante, que nosotros somos hijitos, vamos a decir, de la Iglesia de Occidente. Ajá. Mientras que la Iglesia ortodoxa, los jacobinos, la Iglesia ortodoxa armenia, la Iglesia ortodoxa rusa, la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia ortodoxa siria, la Iglesia de Jerusalén, y la Iglesia vendría siendo Damasco, y esas regiones pues se quedan con la Iglesia de Oriente, sí, que eran originalmente habla griega, que ellos sí tenían más acceso al griego que los de Occidente, que tenían más acceso al latín. Ajá. Entonces Constantino era el puente, llegó a ser el puente, porque siempre hubo una división implícita entre la Iglesia de Oriente y Occidente, siempre la hubo. Y Alejandría, por supuesto, o sea, siempre la hubo. Pablo nace en Iglesia de Oriente, o sea, la Iglesia cristiana original es la Iglesia cristiana de Oriente, ¿no? Pero cuando la Iglesia empieza a tener una influencia con Constantino en el imperio, entonces nace la Iglesia de Occidente. Y en la Iglesia de Occidente, digamos que es la que más tradiciones va creando, que es lo que tú explicabas, más tradiciones va explicando con el tiempo. Lo del 25 de diciembre es totalmente de la Iglesia de Occidente, es de la Iglesia de Roma, ¿sí? Allí nace la festividad. Y realmente es un relajo todavía más profundo, porque nace con el calendario juliano. Por eso, cuando se acomoda el calendario juliano, para acomodar ahora el cristianismo a las fechas del paganismo, pues fechan en la Iglesia de Occidente, fechan el 25 de marzo como la Anunciación, digamos, como la Epifanía, ¿sí? La Epifanía la fechan el 25 de marzo, y de ahí eso lo hicieron intencionalmente para que el 25 de diciembre cayera como el nacimiento de la Natividad, ¿sí? El asunto no va más allá. El asunto es que también tiene una connotación de combatir el gnosticismo. El gnosticismo negaba la naturaleza divina de Jesús, ¿sí? Los cristianos ven una buena manera de hacer énfasis en el que el ser que había nacido era divino. Los gnósticos lo negaban. Los gnósticos negaban la divinidad de Jesús, y de hecho, y a lo que iba, es que Constantino, algo que aporta también al cristianismo, que hoy lo usamos, es el Concilio de Nicea. Donde él dice que se deja de perseguir a los cristianos. El Concilio de Nicea fue posteriormente que empiezan una vez que se dejan o sea, ya no son perseguidos, lo siguiente es hacer doctrinas a modo. Y ahí es donde sí vemos algo muy interesante, que es que Alejandría tenía la escuela de Orígenes, y era la escuela literalista, ¿no? Y entonces en Alejandría empieza a haber muchísima teología, pero teología a la manera de ver de la filosofía griega platónica.
Entonces, surge, por ejemplo, corrientes como el arrianismo, que hoy son los testigos de Jehová, ¿no? Cuestiones como estas que empezaron a hacer un gran ruido en el imperio, y Constantino sabía que la religión divide a un pueblo, ¿no? O sea, la religión puede crear una guerra, y el mismo luteranismo creó la guerra campesina, que de ahí más tarde pues, surgió la iglesia reformada, ¿no? Pero a lo que vamos es que hay una división, ¿no? de la iglesia, y en Occidente, la iglesia de Occidente es la que pone el 25 de diciembre. Pero no es tan sencillo el asunto. Uno, se quería también combatir el gnosticismo, ¿sí? El cual decía que Cristo no era Dios, era un ser, ¿no? Y que se hace hijo de Dios en su bautismo. Ese era el pensamiento de los gnósticos. Ese era el pensamiento de los gnósticos. ¿Qué vio la oportunidad ciertos obispados en la Navidad? Decir que el niño que está naciendo es un ser divino. Les conviene decir. Ahora, en el lenguaje si rastreamos el lenguaje de finales del primer siglo, muchos hablaban se referían a la persona de Cristo como el sol de justicia. O sea, y acá hablaban del sol invictus, ¿sí? O sea, lo cual decían, pues, acá el sol invictus y acá el sol de justicia. Bueno, pues quitamos al invictus y ponemos al de justicia, ¿sí? O sea, también finalmente la persona de Cristo la relacionaban con el sol. Pues, o sea, bueno, aquí yo lo veo como el querer acomodar las cosas, ¿no? Sigo insistiendo en eso. Y acomodarlo como hoy lo vemos con la Virgen María también. Aquí en México, Tonantzin. Sí, que tomó el lugar de una diosa pagana, Tonantzin, y que los mexicanos lo aceptaron. Pero vamos a la basílica ya pronto. Bueno, creo no va a haber celebración. Ya dijeron que sí, están formados ya. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, no sabía eso. El chiste es que usted vaya a la basílica y los danzantes le están bailando a Tonantzin. Ah, sí. No le están bailando a la Virgen María, pero están en el lugar donde se le honra o se le celebra a la Virgen María, y lo mismo sucede aquí. Sí. Aunque fíjate que de 1537, si te das cuenta, todavía hasta 1643 se registran persecuciones de parte de los españoles hacia los mexicas, y lo que hacían es que detrás de las piedras escondían al ídolo, ¿no? Y les costó mucho trabajo o sea, la Virgen de Guadalupe se impuso a sangre y fuego. Sí, no, ahí que hoy digan ya, bueno, pues, no, pues vamos al centro, sí. Y donde hay una iglesia, ahí había un santuario. Un santuario para algún dios. Sí. Entonces, vamos a Puebla con las 365 iglesias que hay. Y cada una de esas iglesias, abajo había un dios. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede, o yo lo veo de esta manera, David, con el catolicismo y con la Navidad, que lo que quisieron hacer es, aunque sí yo veo lo que tú dices, de alguna manera sí sirve para demostrar que Jesús es el sol de justicia. Es que era el momento histórico a lo que vamos. Sí, y entonces yo veo que sí, de alguna manera quisieron hacer algo bueno, pero que no lo hicieron de la manera correcta. Porque pusieron a Jesús en una fecha en la que no solamente el pueblo romano tenía la adoración a la Saturnalia, sino vemos que otros pueblos, los egipcios, por ejemplo, tenían estas fechas, lo que tú decías, ¿no? De las fiestas que se celebran, 4 fiestas, que también los judíos también tienen estas 4 fiestas, donde ellos hablan de un nuevo año. Son 4 celebraciones que tiene el pueblo judío, y que lo mismo sucede en otras religiones. Pero esto me lleva a algo interesante, que el hombre se ha desviado, mano, con
con lo que alcanza a ver, porque de alguna manera el que en diferentes lugares, en diferentes regiones se celebre o se adore al sol, no es coincidencia. Esto tiene que ver con algo espiritual, donde el hombre en su interior quiere o se da cuenta que hay un ser superior, ¿no? Claro. Y que esto es Dios, y que de alguna manera, sin tener el conocimiento, por ejemplo, ahí están los incas que también adoran el sol, los mayas que también adoran el sol, ¿sí? Bueno, esa dinastía, ¿te acordarás la dinastía número veintitantos de los egipcios, en el cual Egipto fue monoteísta, que fue la dinastía de Akenatón, ¿sí? Y que es un ser bastante interesante que incluso pensaban que no era humano, por su fisionomía. Sí, sí. Y que era el sol, finalmente. Sí. O sea, era el papá de todos los dioses. Así es. Sí, finalmente. Bueno, entonces a donde quiero yo llegar con esto y es que si hay intereses políticos, definitivamente, ¿no? Sí, claro. Que hoy los seguimos viviendo, definitivamente. Pero el punto aquí es que la forma en que debemos nosotros de abordar esta celebración tiene que ser totalmente cristocéntrica, ¿sí? Porque ya ahorita que estuvimos viendo un poco de historia de cómo se dio en diferentes regiones esto, cómo Roma mueve de alguna manera las piezas para que todo se les acomode y puedan seguir gobernando y que siguen gobernando, ¿sí? Entonces, pues es algo interesante, pero el punto aquí es que nosotros tenemos que ponernos en una posición en la cual defendamos nuestra creencia, ¿no? Y que no nos desviemos como lo ha hecho la gente hoy en día, ¿no? Que ya ahora el celebrar Navidad no se trata del nacimiento de Jesucristo, claro, sino pues comer, beber, gastar y ya no tiene tanto que ver con Jesucristo. El hecho nada más me gustaría puntualizar que hay dos fechas importantes, ¿no? Que es el 25 y el 6 de enero, ¿no? Entonces el 25 se debe a la iglesia de Occidente, que es de Roma, porque ahí era las Saturnalias, que no es las Saturnalias, son varias Saturnalias, pero la fiesta central era el Sol Invictus, ¿no? Que era el 25. Ahora, todas las culturas tienen en esa fecha, todas absolutamente coinciden. Sí, pues es el solsticio de invierno. Como en el de primavera, también todas tienen sus deidades, ¿no? El solsticio el equinoccio, perdón, de primavera. Sí, aquí, bueno, entonces, la iglesia de Oriente fue, sin embargo, la primera que celebró estas fechas, ¿sí? Pero no la celebró de esta manera, sino que más bien ellos celebraban la Epifanía, pero la celebraban el 6 de enero. Esa es la diferencia, ¿sí? El asunto es que cuando confluyen en el siglo IV, ¿quién gana? ¿Oriente o Occidente? Pues gana Occidente. Gana Occidente y logra, ellos dicen, porque el Imperio Romano es muy astuto, y entonces el obispo romano decía, bueno, tenemos dos fechas, ¿con cuál nos quedamos? Pues con las dos, ¿no? Entonces nos quedamos con la del 25, que va a ser el natalicio, y el 6 van a ser los magos, que eran la Epifanía. Entonces por eso quedó 25 y 6 de enero. Y hay en la iglesia de Oriente tienen una tradición en base a un escrito donde aparecen, un escrito de 500 después de Cristo, o sea, muy antiguo, donde aparecen nombres griegos de los magos de Oriente. ¿Podrías explicar un poquito acerca de la Epifanía por los que no sabemos? Bueno, la epifanía es una palabra que aparece en el texto griego que significa manifestación. Entonces la iglesia de Oriente simplemente celebraba el nacimiento, que era la manifestación divina, de la divinidad. O sea, y eso me lleva a pensar en 2 de Timoteo 3:6, cuando dice, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue, y ahí usa la palabra epifanía, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, ¿no? La manifestación visible
de la gloria de Dios es Jesús, pero es una manifestación visible, es una epifanía, es algo que se puede ver, como en Juan capítulo 1 dice, lo que hemos visto respecto al verbo de Dios, ¿no? Lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon respecto al verbo de vida, ¿sí? O sea, la epifanía es algo visible, es algo que se manifiesta. Esa es la epifanía. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque aquí es, ¿qué tan importante es el nacimiento de Cristo y qué tan importante es la muerte de Cristo? Entonces, ¿a qué le vamos a dar más valor? ¿Al nacimiento de Jesús o a la muerte de Jesús? Fíjate, los primeros cristianos, de todo el primer siglo, no le hicieron mucho caso al nacimiento, no se mencionaba mucho. La Cena del Señor, de hecho, es un sacramento que puntualiza la muerte de Jesús, ¿no? Y su resurrección en la Pascua, ¿no? Entonces tenemos esas... Y realmente este rollo ahí empieza, ¿eh? Porque si volteamos a ver los primeros siglos, el debate era cuándo había, más bien, se había dado la fecha de la muerte de Jesús, ¿sí? Y de hecho, si le damos una checadita a las fechas que ellos proponían abril, proponían fechas que hoy no tienen nada que ver, ¿no? Sin embargo, fue este debate entre Justino Martí y no me acuerdo quién, que ellos eran los que debatían cuándo había sido crucificado Jesús. Pero eso no tardó mucho, ese debate, ¿no? En que se fechara la Pascua, ¿sí? Y esto también fue a causa de la Iglesia de Oriente, porque lo que pretendían ellos al fechar el 14 de abril, más o menos, o sea, la fecha de la Pascua, era que los judíos no tomaran el control de la Iglesia, ¿sí? Por eso ellos decían, mejor lo fechamos nosotros a que lo fechen ellos. Sí, aquí tengo, ¿quién Sí. fue el que lo fechó? Fue De la... Dionisio el Exigio. El exilio, sí. Sí, es que estaba confundido con Gregorio el Exiguo, no, sí, Dionisio, pero la intención era que los judíos no tomaran el control de la iglesia, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, entonces sí, tomamos la Pesaj, la fiesta de la Pascua de ellos, y ahí ponemos la celebración las celebraciones de Pascua, que y posteriormente se formó otra tradición que es la Cuaresma, que originalmente, si vemos la historia de qué es lo que quería la Cuaresma, es una historia muy bonita. Y la intención. La intención era un ayuno. Un ayuno de 40 días preparando a la gente para celebrar, conmemorar la muerte de... Bueno, más bien conmemorar la muerte de Jesús, ¿no? Sí. Y hoy es algo grotesco, ¿no? Lo que se ve en las calles no tiene que ver con algo espiritual, no. Son fechas... Hace tiempo leí acerca de esto de la Cuaresma y la verdad, como tú dices, preparaba a la persona espiritualmente para reflexionar en la semana, pues la Semana Santa, ¿no? Y en cada uno de los misterios que se menciona en la semana. Y de alguna manera lo veo bueno también el que uno se abstenga de ciertas cosas y que en estos 40 días ponga su pensamiento en el sacrificio de Cristo. Ese era el objetivo. Y que son cosas que podemos decir se pueden rescatar, pero tristemente somos flojos, una. Y otra, nos dejamos llevar por las modas, como tú decías hace un rato, ¿no? Escuché una vez que decía, bueno, no se come carne, pero luego dijo el Papa, sí se puede comer carne. Entonces, pues ya el sentido que se le daba a este tiempo se perdió. Se fue desapareciendo, ¿no? Y tenía además otro sentido, el de abstenerse de carne, el hecho de que sí se permitía el pescado, ¿no? Pero porque en aquellos tiempos el pescado, y ahí está en la multiplicación de los panes, el pescado era el alimento de los pobres, ¿no? Hoy es al revés, hoy es el de los ricos. Pero en aquel tiempo era el de los pobres, ¿sí? Entonces, el comer pescado era tener una identidad con el pobre, con el necesitado. El saber lo que ellos comen también, ¿no? El abstenerse de lujos. O sea, la Cuaresma no solamente eran alimentos, eran una abstención de lujos, una abstención no sé, de algarabía,
de No ostentación, era fiesta. de fiestas, abstenerse de entrar en un ayuno y en una meditación espiritual. Incluso ahorita que dices esto, no había música en estos 40 días, nada de música. Y el sábado de gloria era el día de la fiesta, ¿no? Donde, por eso es que uno se mojaba, en celebración de la resurrección de Jesús, ¿no? Pero todo eso se ha perdido, ¿no? Y yo creo que aquí el punto interesante es hacia dónde vamos como iglesia en este tiempo. Eso es el punto final de esto, ¿no? Bueno, yo diría que cuando la Navidad se celebraba en tradiciones como, bueno, hace rato platicábamos, ¿no? De que los puritanos lo veían como de manera distante la fiesta de la Navidad, no la celebraban. Tampoco la iglesia presbiteriana, que después ahorita celebran a todo galope, ¿no? La Navidad. Pero los primeros que la celebraron fueron la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la cuestión reformada es la iglesia luterana, la anglicana y la iglesia episcopal, ¿no? Por ahí se me va otra, pero son tradiciones que empezaron a celebrar la Navidad. ¿Pero qué se celebraba? Pues el nacimiento del Salvador. O sea, el que Dios se acordó en su misericordia de un mundo pecador. Y yo quiero hacer un paréntesis, no te despegues de ahí, yo quiero hacer un paréntesis. Entonces, en el árbol, en el poner el nacimiento, ¿es malo o es bueno? Y si lo vemos desde este punto del que estás hablando, no es malo. El poder poner un muñequito que represente a José y a María y todo lo que se hace en el nacimiento, si lo vemos desde esa perspectiva, no es malo. No te vas a hincar ante el muñequito. No, porque solamente te está recordando que nació Jesús, y era la pregunta que hacía hace un momento. Es importante el nacimiento de Jesús. Y tú lo decías, la Epifanía es la manifestación visible del Hijo de Dios en carne. Dios mismo encarnado con un propósito, la salvación del mundo. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, no es malo, hermanos, sino es como lo que les estaba diciendo de la Cuaresma. Es algo que quiere acercar a la gente a Dios, que quiere que la gente entienda el propósito del sacrificio de Cristo. Entonces se da cuenta que hay muchas cosas rescatables en la Navidad, pero el punto está en que la perspectiva que nosotros le damos a esta celebración. Ahora sí, sigue, dice, ¿dónde te quedaste? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, en término espiritual, ¿qué hacían ellos? Las vigilias, estar cuidando, estar atentos, estar en atención. ¿Qué les pasó a las vírgenes imprudentes? ¿Cómo estaban? Se quedaron dormidas. ¿Y esos qué hacían? Sin aceite. Estaban velando. Estaban cuidando. Dice, velaban y guardaban las vigilias. Así es. ¿Qué no fue lo que nos dijo el Señor Jesús? Velad y orad. ¿Sí? Ahora, ¿qué trae como consecuencia esto? Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y hace un momento veía a Karl Barth, ¿no? Que yo dije, bueno, lo que diga Karl Barth casi es la Biblia. No, es cierto, pero bueno, Karl Barth es un hombre de mucha autoridad, sobre todo en las iglesias protestantes. Bueno, se acordarán que, por cierto, en el Segundo Concilio Vaticano, me parece que el Juan 23, no me acuerdo quién, invita a Karl Barth al Segundo Concilio Vaticano. O sea, de ese tamaño era Karl Barth, o sea, decir Karl Barth era quitarse el sombrero, ¿no? Y él dice, ¿no? El ángel del Señor se le aparece, ¿no? Cuando dice en la aparición del ángel ante María, que es una epifanía. Entonces se le aparece un ángel de pie a la derecha del altar, a Zacarías, ¿no? Dice, el ángel del Señor se le aparece. Cuando en la Biblia se aparecen los ángeles, es que Dios mismo se pone en contacto con el hombre en su realidad. O sea, lo que Dios nos quería decir es que no estaba lejano, es que quería estar con nosotros, porque su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. que es Dios con nosotros.
es que Dios estaba interesado a caminar nuevamente con el hombre. Que el judaísmo ortodoxo del tiempo de Jesús lo había alejado, lo había situado en un templo. Había puesto a Jehová, a Yahvé, a Hashem en un templo. Muy adornadito, muy de oro, pero los corazones, ¿cómo estaban? Alejados. Totalmente alejados, ¿no? El mensaje es de salvación. Dice Karl Barth, Dios se pone en contacto con el hombre en su vida, se pone en contacto con él por medio de sus servidores. Donde están de verdad sus mensajeros, Dios mismo está presente. Todo él, esto es perfectamente claro aquí. Es decir, también Dios se acerca a los mensajeros. Ahora, ¿cómo estaban los mensajeros en el Evangelio de Lucas? ¿Cómo estaban estos pastorcitos? Velaban y guardaban las vigilias. Espiritualmente, están atentos a lo que Dios está hablando. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Los ángeles en la teología del Antiguo Testamento son de lo más importante, ¿sí? Porque es Dios el que está enviando. Ángel significa mensajero. Del hebreo malakos, mensajero. Es decir, Dios está hablando, escúchenlo, trae un mensaje de parte de Dios. Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, no del ángel, sino del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué es si nos piden definir la Navidad, nosotros, nuestra comunidad, nuestra congregación, sí celebramos la Navidad. Y si nos dicen, entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Y qué es lo que pretenden con celebrar la Navidad? Esto, dar nuevas de gran gozo. El Evangelio no son malas noticias. El Evangelio no es un mensaje de autosuperación. El Evangelio no es una filosofía. El Evangelio es la voz de Dios hablando al hombre. Es trayéndole esperanza al pecador. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así es. Que es Cristo el Señor. Amén. Esa es la Navidad para nosotros. Amén, amén. No es el árbol es lo que queremos dar a entender, que sobre todo los hermanos entiendan también que el árbol no es el enemigo del cristianismo, ni el enemigo del cristianismo es olvidarnos de este mensaje. Sí. Hay templos que cierran las fechas del 25 de diciembre. Que no ¿Qué tendrán en la cabeza? Bueno, aquí la idea, ¿cuál es la posición de nosotros, no? O sea, ellos lo ven desde esa manera, porque si vemos todo lo que está aquí, vamos a decir todo es pagano, ¿sí? No tiene nada que ver con el cristianismo. El árbol es pagano, ¿sí? Pero es aquí donde entra la madurez de cada uno de nosotros, ¿sí? El que yo no voy a adorar el árbol, no voy a adorar estos muñequitos o lo que está aquí. No, solamente son adornos para un tiempo en el que nosotros sí recordamos el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Entonces, tampoco me puedo poner en esa posición de decir qué están pensando, ¿no? Porque ellos lo ven, es que esto me puede afectar si yo lo tengo en mi casa, ¿no? El mismo Pablo dice, ¿no? Que tengamos cuidado en lo que nosotros hacemos, porque muchas de las cosas que hacemos pueden dañar a los más pequeños. Yo no estoy diciendo que yo ya estoy muy maduro, ¿no? Porque sigo aprendiendo, sigo creciendo en la palabra del Señor, pero sí puedo decir que esto no me afecta, ¿sí? No, mi corazón no está en esto, sino en lo que yo les decía, en el nacimiento de Jesucristo. No está en que alguien ponga un nacimiento, porque a lo mejor alguien dirá, no, es que eso representa ídolos paganos, y tal vez sí, pero para mí es un recordatorio del nacimiento de Jesucristo. Entonces es ahí donde nosotros, como les digo, tengo que tener una madurez. Si, por ejemplo, a David le gusta poner el árbol, pues qué bueno. A mí no me gusta poner árbol y no pasa nada.
¿sí? Entonces es ahí donde nosotros debemos de manejarnos con cautela, porque se llega al grado de lo que estaba diciendo David, que hay templos donde se cierra, donde cristianos dejan de convivir con su familia. Ya no están en el 24, ni están en el Año Nuevo, porque son celebraciones paganas. Y ¿saben? Es ahí donde yo diría, ¿qué tienen en la cabeza? Están desaprovechando una oportunidad para poder predicar a Jesucristo. Algo que no entiendo cuando dicen, bueno, es que esta es una celebración pagana. Entonces quiere decir que si ellos hacen un culto ahí en sus templos, ¿le rendirían culto al sol? O sea, ¿cómo sería? O sea, ¿se dirigirían a ti, oh Dios Sol? ¿Qué harían? Horus o... ¿Qué harían? Pues sí, no sé. Ahora, ahí va un gancho al hígado muy interesante. Si ellos dicen que, bueno, es que eso se dirigía al sol y entonces, bueno. Y que las esferas son cabezas. Son, no sé, que ya les asignaron todo tipo de esferas, ¿no? Pero, bueno, ahí va un gancho al hígado. Pues se acordarán del Salmo 104. Y para pues, su gran sorpresa, el Salmo 104 era antiguamente el himno al sol. A ver, léelo para que sepamos de qué se trata. El Salmo 104 es un poema babilónico del culto al sol. Está en tu Biblia. No, pues sí, está en mi Biblia. Está en tu Biblia y a ver, díganme que no. Bueno, yo no lo sabía esto que estás diciendo. El Salmo 104 se conoce o se conocía en Babilonia como el himno al sol. Se le cambiaron simplemente algunas palabras. Pero mira, por ejemplo, ya cuando lo lees en ese conocimiento de que sabes que era el himno al sol, ya no lo voy a leer. Ya no lo vas a leer, ¿no? Porque entonces estás adorando al sol. Sí, pues no, no. claro que no, le estás dirigiendo a Dios, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Fíjense, un pedacito porque está hablando. Sí, claro, pero lo más importante que nos da la clave de que era el himno al sol. El versículo 1, ese se lo añadieron, ¿sí? Pero fíjense, la primera parte del versículo 1 se añadió, la segunda la dejaron, porque dice, te has vestido de gloria y magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende de los cielos una cortina. Ahora, o sea, pongamos la mente en Babilonia, 600 años antes de Cristo, que se adoraba al sol. Fíjate, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, porque el sol entraba en las aguas cristalinas, ¿no? Y los rayos del sol se reflejaban, y entonces ahí se aposentaba el sol, ¿no? Que establece, el que pone las nubes por su carroza, porque el sol, en algún momento, ¿verdad? Cuando las nubes van rápido, el sol se ve como si estuviera corriendo, ¿sí? El que anda sobre las alas del viento, ¿sí? El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Era el himno al sol, evidentemente, ¿no? Bueno, lo pusieron en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Pues los masoretas, los escritores del Antiguo Testamento. Y entonces cuando leemos en el templo el Salmo 104, ¿estamos adorando al sol? Por supuesto que no. Bueno, ahorita se me viene algo más actual, ¿no? Cuán bello es el Señor. En algunas iglesias se canta este corito. Mito. Y se decía, no, Marcos Witt que lo escribió para Satanás. Y entonces, cuando usted lo canta, ¿se lo está cantando a Satanás? y además que, por cierto, cabe aclarar que, bueno, me puse a investigar a fondo de Cuán bello es el Señor y resultó que eso es un mito. O sea, el compositor, más tarde, que era un muchacho que llegó a visitar a Marcos Witt y le dice, oye, ¿qué crees? Que compuse un canto, ¿lo quieres escuchar? Ah, sí, a ver. Y dijo, oye, pues qué bonito canto, ¿no? Y cuando lo entrevistan años más tarde, bueno, recientemente, hace unos 4 o 5 años, entrevistaron a pues ya es una persona ya más madura, dice, yo del escándalo me enteré unos 3 años después. No sabía que se había hecho un escándalo con el canto que yo había compuesto. ¿Y qué te causó? Me causó mucha risa, ¿no? Porque
pues 3 años después me voy enterando de que lo escribió no sé quién, y no, realmente pues, yo soy el autor de este cantito, ¿no? Fíjate que los ángeles sí celebraron la Navidad. Fíjate, en Lucas capítulo 2, versículo 13, después de esa señal que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, y la palabra epifanía nos ha manifestado, es decir, vieron una manifestación de ángeles gozosos, celebrando que Dios había finalmente cumplido su promesa de que visitaría, se haría carne y visitaría este mundo. Así es. Eso es Navidad. Olvídense de que el árbol y de todo esta parafernalia. Qué bonito, sí, está bien. Esto, el asunto de hoy, de que es comercialización. Eso fue el capitalismo. Empezó a desdentar, empezó a descafeinar la fiesta de Navidad, ¿sí? Los gobiernos se hacen un festejo, pero si te das cuenta en el lenguaje que tienen, es felices fiestas, ¿no? Venía escuchando la radio, ahorita que venía para acá, felices fiestas. ¿Por qué no dicen feliz Navidad? Porque saben que natividad tiene que ver con Jesús. Y los gobiernos, supuestamente laicos, ¿no? Dicen felices fiestas. O sea, sí hay algo en la palabra natividad, sí hay algo en la fiesta que a ellos les parece que hay que descafeinar, ¿no? Que es celebrar a Jesús. Bueno, y ahorita que lo ves desde ese punto, aquí es también el quitar la religión del pensamiento del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera esto también es una preparación para lo que se viene ya pronto, ¿no? Ahora el Santa Claus sea la imagen de este tiempo, ¿a qué nos lleva? Ya no estamos pensando en Jesús, ya estamos pensando en el Santa que trae los regalos, ya estamos pensando en la Coca-Cola, ¿sí? Y cosas que son comerciales y que ya nos alejan del verdadero motivo de estas. Mira, yo creo que efectivamente como que le estamos llegando al núcleo de esto. Los hermanos que hoy critican la celebración de la Navidad y que argumentan que es comercialización, el asunto es que lo que deben de hacer es investigar cómo se festejó en cierto momento de la historia. Que personajes importantes como Martín Lutero, por ejemplo, representaba un tiempo de meditación, representaba crecimiento espiritual, representaba una manera de presentar a Jesús ante el mundo, porque es un arma finalmente de llevar a Jesús ante el mundo, ¿no? Presentar a Jesús. Para la iglesia en sus inicios representó un arma para combatir el gnosticismo y decir, vean que el niño que nació en Belén es un ser divino, es el Hijo de Dios, ¿sí? Sirvió aquí. Si en vez de cerrar nuestros templos, lo usamos para difundir el mensaje de salvación, bueno, pues va a dar como resultado pues, que haya más creyentes en o sea, y nada más. Y que yo digo, gracias a Dios que México todavía sigue siendo católico. Porque, te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos presente el nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, es desaprovechar, como decíamos hace un rato, la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Por supuesto. Y hay que ser honestos. Todos tenemos familia que no es cristiana, ¿sí? Y que muchas veces el tomar esta actitud de decir, como no es bíblico, no lo celebro, perdemos la oportunidad de estar en esa mesa con nuestra familia y poderle decir, Cristo tiene algo especial para nosotros. El propósito
de venir al mundo es para que tú tuvieras una oportunidad de salvación. ¿Se da cuenta? El que nosotros tengamos esa actitud negativa y que veamos esto como algo malo, nos cierra las puertas para poder llevar el mensaje, ¿sí? Entonces, yo lo que hago año con año en la iglesia es invitar a cada uno de los hermanos a que se tome un tiempo antes de cenar para dar el mensaje, para que oren, porque tristemente hoy yo lo veo en muchas familias, hermano, se sientan a la mesa y dice uno, ora, no, ora tú, no, mejor que ore fulano, y nadie quiere darle gracias a Dios. Ahora, en esta celebración, nosotros tenemos la oportunidad de decirle, oye, Dios te ama y para eso vino Cristo, para salvarte. Hoy nos estamos perdiendo esa oportunidad y algo que tenemos que ver es, el tiempo se está poniendo tan difícil, hermano, que usted no sabe si mañana va a tener la oportunidad para poderle decir, tienes una oportunidad de salvación. Hoy, con lo que estamos viviendo, con el COVID, con las cosas como se están dando, usted no tiene la certeza para decir, se van a salvar o alguien le va a dar el mensaje. Si usted no se atreve a levantarse, si usted no se atreve a dar el mensaje, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién va a ir por esa gente? Que a lo mejor usted no sabe si mañana se muere, ¿sí? Hace unos días perdíamos a un miembro de la iglesia y ella le habló a sus hijos, pero ella decía, pero es que yo ya les dije, ellos ya saben, pero a lo mejor muchos estamos pensando lo mismo, yo ya le dije, ellos ya saben, pero algo que usted tiene que aprender, que nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? No, claro. Fíjate que una de las estrategias de las órdenes que llegaron a México y que principalmente sí se usaron en América Latina, en el inicio eran maneras nobles de evangelizar a las personas, evangelizar entre comillas, ¿no? Pero vamos a usar el término, que eran los dominicos, los franciscanos y los jesuitas, ¿no? Los jesuitas se cosen aparte, pero hablemos de los dominicos y de los franciscanos. La iconoclastía de Navidad y otra iconoclastía tiene que ver con la ilustración que ellos daban al pueblo, ¿sí? Porque era muy difícil de transmitir. Imagínate tú el choque cultural, ¿no? De estos dos, y llegan a una cultura politeísta y muy abstracta, como era, por ejemplo, Tenochtitlan, como eran los mexicas, una cosmovisión totalmente muy diferente, ¿no? Y entonces ellos utilizan, por ejemplo, los nacimientos para impactar visualmente a los nativos y decir, miren, así nació Jesús. Porque ellos de pronto no podían decirles, ten una Biblia y lee, ¿no? La Biblia tardó casi 2 siglos más en empezarse a editar en un tomo de 17, 18 tomos, ¿no? Y eran exclusivos para los obispos, la Iglesia Católica nunca repartió Biblias, estarás de acuerdo que estaban prohibidas, que lo primero que medio empieza a traer comprimido el Nuevo Testamento pues es Diego Thompson, ¿no? Que le obstaculizan, por cierto, el paso, la Iglesia Católica. Pero de estas órdenes había gente muy noble, los dominicos, franciscanos, que decían, mira, es que Jesús fue crucificado y sacaban el crucifijo, ¿no? Jesús esto, y hay una pintura muy bonita de el bautismo de Jesús, ¿no? Entonces parte de esa iconoclastía nace como una manera de ilustrar lo que a lo mejor a ti también te tocó, seguramente sí, ser instruido en la escuela dominical. Yo soy de escuela dominical desde niño, tengo puedo presumir eso, y que te acordarás de los franelógrafos. era lo máximo. Estaba recogiendo en la iglesia y me encontré 2 franelógrafos. ¿Pero qué crees? Llévalos al Museo de Antropología e Historia. No, los guardé porque dije, a lo mejor los van a usar. Es que era genial, ¿no? Ellos ponen pantallas y, o sea, un rollote, pero nos impactaba ver así el muñequito de Zacarías y Abraham. Eso era lo bonito. Era fantástico. Ahora,
eso que hacían con nosotros, como fuimos instruidos como niños protestantes, ¿no? Lo mismo hacían estas órdenes de dominicos, franciscanos. O sea, lo que quiero decir es que al hablar de la Iglesia Católica, de la historia, hablamos de muchas cosas, es demasiado amplio, no podemos reducir a un solo concepto de la Iglesia Católica. Lo que decía hace un rato, hay cosas rescatables. Hay cosas que eran buenas, ¿no? Incluso, o sea, bueno, te acordarás de que hace el proyecto Felipe de hace algunos años, de evangelismo, había un tomo para personas que no sabían leer, ¿no? Y era de puras ilustraciones. Era la historia de la salvación por medio de imágenes, de dibujos, pues. Y se le iba explicando a las personas, mira, Abraham fue... Hay un libro de colores, ¿cómo se llama? El libro de colores. El libro de colores. Era un libro donde venía negro, blanco, la cruz roja. ¿No era el que se cantaba de pecado negro? Ajá. Sí, ¿verdad? Pecado negro encontró Jesús y se iba... O sea, algo básico para presentar el evangelio. Era una iconoclastía, si tú quieres, muy básica, muy inocente, sí, cierto. Pero finalmente había algo visual ahí que no podemos negar. Y eso es el nacimiento. Y el nacimiento también viene siendo algo así visual, ¿no? Y podríamos irnos un poquito más allá, y la cruz, ¿no? Nosotros no tenemos ni una cruz. Y nosotros creemos que Cristo no está todavía crucificado. Pero también nos sirve para poder hablar del sacrificio. Claro, bueno, y hay que señalar que la Iglesia protestante dejó de usar crucifijos, pero que se siguió usando la cruz como un símbolo, ¿no? Y puedes ver que, por ejemplo, en Estados Unidos casi todas las iglesias, casi todas las iglesias están... lo que pasa es que el problema es que nosotros lo asociamos necesariamente con la Iglesia Católica, y ahí está nuestro error, sí. ¿No? Pero la Iglesia protestante siempre usó la cruz, pero no el crucifijo. Fue a lo que renunció la Iglesia protestante, el crucifijo, no a la cruz, ¿no? Y hace rato que estábamos trabajando con los hermanos ahí en el templo, platicando un poco de este tema, decíamos, mira, cuando vemos el árbol de Navidad, vemos Jueces capítulo 9, me parece que tiene una historia con árboles, ¿sí? Es una parábola de árboles, creo que es Jueces 9 o... ¿De los que cortan y hacen una figura? No, que entre ellos están platicando, entre los propios árboles. Entonces yo les decía, no hay una religión en el mundo, incluido el judeocristianismo, que no utilice los árboles como símbolo. La higuera es símbolo de Israel, ¿sí? Nosotros fuimos plantados, dice, ¿no? Todo aquel que no dé fruto será cortado, ¿sí? En Juan capítulo 10 dice, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Uva, sí. Entonces, no hay tampoco así una fe que no utilice el árbol, que no utilice cierta figura como representación de algo. Entonces también, o sea, como llevarlo al extremo de que el árbol es tamuz y todo, también sería dejar a un lado 4.000, 5.000 años de historia, ¿no? Entonces, pues no sé. Pues adelante, no sé cuál. Pues vamos a aterrizar esta plática, y aquí lo importante, hermano, es ¿qué le queda a usted? ¿Cuál es su decisión? Si es bonito esto, sí es bonito, pero esa es mi posición. A lo mejor van a decir que soy agrio, no me gustan los adornos, no me gusta el árbol, mi esposa lo pone, adorna la casa a veces, este año no lo vamos a hacer, incluso el árbol se lo prestó a mis sobrinas porque ellas querían poner el árbol, y esto no es porque esté en contra, sino, o sea, a mí no me acomoda, ¿sí? Pero por ejemplo aquí se ve bonito, ¿no? Y qué bueno que a ustedes les gusta, y no hay ningún problema, no pasa nada, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que más me emociona a mí? Que compartes la misma fe que yo. Que tu emoción es, vino a nacer Jesús, claro, por supuesto. Y que vino no solamente para estar ahí como bebecito, sino que creció. Y esto es una de las tradiciones de la Iglesia católica, ¿no? Que nace el bebé y lo andan cargando de casa en casa,
y luego ¿qué día? Febrero, el día de la Candelaria, es el 2, ¿no? Sí. Es donde ya se queda en una casa el bebé todo el año, lo visten y ahí se queda. ¿Sí? ¿Cómo? Los tamales. Los tamales, sí. Que no serían, o sea, mira, o sea, no, yo no, o sea, lejos estoy de defender la Iglesia Católica. Ajá, No, igual no, o sea, pero la Iglesia Católica es un tema muy extenso. Pero por ejemplo el Día de la Candelaria, que viene de candela, del término candela, también tiene un significado más o menos bonito. O sea, era que el niño, ¿sí? O sea, traía la luz a este mundo, ¿no? Y se encendían candelas, porque pues, eso es la Candelaria, ¿no? Y representando la luz de Jesús. O sea, si lo tomaron, si este país realmente tomara esas tradiciones de la idea original, pues este país sería otro también. O sea, desgraciadamente, bueno, pues la religión tampoco salva. O sea, es Cristo el que es el Salvador. Entonces, a eso voy. Lo más importante no es si, pongo árbol o no pongo árbol. Se trata de qué posición tomamos ante Jesús. Así es, ¿no? Así es. Fíjate que ahora nuestros jóvenes en la iglesia es una nueva generación. Ya no es esa generación de... esta generación de jóvenes quiere poner un árbol de Navidad. Lo que les inquieta, ¿sabes qué es? Los prejuicios de los adultos. Sí. Es otra generación también. Hay que voltear a ver esto, que esta generación que viene puede saltar a otra perspectiva del cristianismo más fresca, con menos prejuicios, con menos telarañas en la cabeza. Yo creo que vale la pena que los amigos pastores estudien, pero no estudien en un video de YouTube, por favor. O sea, no estudien en un folletito donde nos digan que era el sol y que estudien a fondo, que quisiéramos ver pastores con libros en sus casas, con libreros llenos, como eso que ves ahí no es absolutamente nada de lo que había en esta casa. Si hubiera esto, no cabrían todos los libros que han pasado por aquí. Quisiéramos ver pastores con un criterio histórico del cristianismo, no de un folletito. ¿No? Quisiéramos que esta generación que viene fuera más allá. Que hagamos la tarea, mano. Que los líderes tienen... Y esto incluye a los maestros de escuela dominical. Esto incluye a quien toma el micrófono y el púlpito de una iglesia evangélica para dar un mensaje al pueblo. ¿No? Tenemos que llevar a nuestras comunidades de fe a algo más allá de lo que estamos, más allá de la comodidad, ¿no? De decir, bueno, pues total digo que Dios es bueno y todos van a decir amén, ¿no? Sino que demandemos que necesitamos algo más que leer folletitos y libritos así chiquititos, ¿no? Necesitamos una formación histórica y una perspectiva más amplia del cristianismo, para no estar peleándonos con los árboles de Navidad. Pues sí, y con el ponche y con las piñatas. Es que la misma palabra lo dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y era lo que estábamos diciendo de las iglesias pentecostales, que muchas se han desviado porque no hay una preparación, no hay una investigación, y viene Juan, Pedrito y el que sea, te enseña algo y tú dices, ay, esto es lo nuevo y esto es lo que sigo, ¿no? Y eso nos lleva a que tengamos cuidado, ¿no? Y algo que dejas en mi corazón es, como pastores tenemos una responsabilidad, y que no es solamente a ver qué predico o a ver qué enseño, sino que le dediquemos tiempo, ¿no? A veces la gente dice, pues es su responsabilidad, y pareciera ser que es muy fácil hacer esto, pero cuando le dedicas tiempo, cuesta trabajo, ¿sí? Hace tiempo unas maestras me decían, no, es que ustedes no deberían de cobrar y no deberían de pedir diezmos y lo que ustedes hacen es muy fácil, ¿no? O sea, lo que decía era, póngase a trabajar y busque otro trabajo.
Pero si supiera las horas que se le tiene que dedicar a preparar un sermón, a preparar una clase, se daría cuenta de esto, ¿no? Incluso le lancé el reto y le dije, bueno, vente una semana, haz mi trabajo y yo me voy a dar clases por ti. De hecho, sí estuve enseñando, ¿no? Fui maestro, pero la idea aquí es que le restan valor a la iglesia, le restan valor a lo que se vive dentro del santuario, ¿no? Entonces, esto es algo que debe de quedar en el corazón de la gente, ¿no? Y que esta enseñanza los debe llevar a prepararnos, no solamente con lo que acaba de escuchar, sino que de lo que escuchó, usted investigue, no se quede con las dudas. Y yo le diría a esos hermanitos, con todo cariño que te dijeron eso, que lean el Antiguo Testamento, que lean la edificación del templo, primero la del tabernáculo con Moisés, ¿de dónde surgieron los recursos para construir el tabernáculo? Y segundo, con Salomón, ¿no? Posteriormente que lean el libro de los Hechos, que lean la primera y la segunda de Corintios, que lean Filipenses también, ¿verdad? Y que evalúen si su fe no vale nada, si su fe no involucra un sacrificio monetario, si es tan de poco valor su fe que involucran solo palabras y bonitos deseos. Pero Jesús le dio un valor a las dos moneditas, las dos blancas de aquella mujer. Fíjate, y nosotros no somos de predicar de eso. Nuestro temario está hasta febrero, ahorita, hasta marzo, perdón. Y no viene un solo tema que tenga que involucre los dineros. No viene la ni uno. Prosperidad. Ni uno. Pero sí es cierto, o sea, hay un valor de eso, ¿no? Jesús no le regresó las dos moneditas a la mujer. No, ahí se quedaron. Ahí se quedaron, ¿no? O sea, dijo, no, pero es que hay un valor en lo que dio todo lo que tenía. Jesús no dijo, bueno, no, que de la mitad si es todo, mejor que quede. No, lo aceptó. Sí. Aceptó porque eso también es agradable delante de Dios. Yo creo que tendremos que hacer una plática sobre esas incomodidades para nosotros, porque nos resulta extensamente incómodos, pero en algún momento pues se tiene que hablar. Es bien hablar. gracioso, mano, porque ya no, mejor lo vamos a dejar para otra plática. Porque nos seguimos. No, pues es que hay mucho que hablar, no podemos hablar de la prosperidad y ver cómo esa gente está feliz ahí, que le estén pide y pide dinero, y que no les enseña nada de doctrina, mano. Y nosotros que estamos preocupados por traer algo sustancioso, les cuesta mucho. Pues póngase a trabajar, ¿no? Entonces, pues mira, hermano, es un gusto platicar contigo y que coincidamos en muchas cosas. Y yo espero que sea de bendición para la iglesia y que sigamos adelante con este proyecto, hermano. Claro que sí, y pues pon tu árbol. No me convences. Muy bien, pues muchas gracias. Dios les bendiga a todos y pues adelante. Algo que les vamos a pedir de favor, denle me gusta, denle compartir. Esta es la manera en que nos ayuda para que este ministerio siga, hermanos, y sigamos bendiciendo más gente. Denle me gusta a la página. ¿Cómo se llama tu página? Iglesia Benecer, y métanse al canal de YouTube Teología Benecer. Hay cosas bien interesantes ahí. Okay. Que este va a ir, la plática pasada ya está.